Costa Caribe va a tener su presidente. Esta enorme manifestación estuvo precedida por un acto de Petro Escucha, dialogando, escuchando a diferentes líderes sociales de la ciudad de Santa Marta, líderes campesinos del departamento de Magdalena. De allí se me ofreció un título: hijo adoptivo del barrio Pescadito de Santa Marta, que me enorgullece. Ahora soy ciudadano del barrio Pescadito y quiero agradecer ese título con un compromiso. Un compromiso que el presidente de la Junta de Acción Comunal quiso que firmara, quiso que ante él estuviera presente, compromiso de pacto, de acuerdo entre un gobierno popular que está a punto de ganar este 29 de mayo y la ciudadanía toda de Santa Marta. Aquí quiero ponerle esa rúbrica con ustedes, esta plaza llena. El compromiso, en primer lugar, consiste en que una vez en la presidencia de la República garantizamos los recursos para que la ciudad de Santa Marta tenga por fin su acueducto, su agua potable. El hecho de haber decidido políticamente a favor de una persona diferente en su pensar al que dirige hoy a Colombia, ha sido visto por el gobernante de turno como oportunidad para un castigo, demostrando lo que significa el sectarismo y el odio político que debe acabar definitivamente en Colombia. La ciudad de Santa Marta, el departamento del Magdalena, decidió hace mucho tiempo incluso votar contra los candidatos únicos. Por ejemplo, se expresó a través de un voto en blanco muy ciudadano en contra del candidato del paramilitarismo en esta región. Ejemplo que me sirvió de inspiración para iniciar lo que serían las investigaciones sobre la parapolítica. Fue esta ciudadanía, conjuntamente con la del Cesar, la que me demostró que había una voluntad ciudadana, que había una fuerza allí, en ese pueblo que vio a morir a Bolívar, que no quería candidatos únicos, que no quería tiranía, que no quería muerte. Y después se expresó mayoritariamente acompañándome en las campañas presidenciales que han pasado, y después se expresó eligiendo un gobierno tanto en la ciudad como en el departamento ajeno a las castas politiqueras que querían seguir manejando los dineros públicos robándoselos. Por esa voluntad política, por esa rebeldía popular y ciudadana, el gobierno actual, heredero del imputado, decidió dar un raponazo, expropiarle a la ciudadanía local sus instituciones, unas de salud, otras del agua, tratando de acobardar a la gente, tratando de insinuarles que si ustedes
no se comportan como se comporta la oligarquía, no la apoyan, no se arrodillan ante ella, entonces sentirán su férula, su castigo, el abandono de la sociedad, el abandono del departamento, quitándole su autonomía. Yo me comprometo aquí a que en el primer día después de la posesión, el 7 de agosto, se le devuelve a la ciudadanía del Magdalena y de Santa Marta sus instituciones. No se puede pensar en democracia cuando un gobierno nacional raponea un hospital, una institución del agua, simplemente para castigar a su ciudadanía por haber pensado y votado diferente al presidente de la República. Gobernar con odio, no será la venganza y la retaliación el estilo del gobierno que entra. No vamos a ejercer ningún tipo de persecución contra quienes no votan por nosotros. Si hay ciudades, si hay departamentos que aún prefieren elegir el gobierno del atraso, volver atrás a Colombia con el que ponga el imputado, no importa. Gobernaremos para quienes votan por nosotros y para quienes no votan por nosotros. Y eso sí, porque no hay otra forma de cesar la violencia política, la violencia social. Si queremos en realidad construir una era de paz, no podremos hacerlo sin el perdón social, sin la reconciliación y sin transformar la política en un debate, sí, en unas diferencias, sí, como en toda democracia, pero una diversidad y unas diferencias que no se tramiten con la violencia física, que no se tramiten con la masacre, que no se tramiten con la fosa común. En Colombia terminaremos la violencia a partir de un proceso político en donde el que dé el ejemplo sea el gobernante, el presidente. Jamás verán una frase de odio salir del próximo presidente de la República en Europa. Jamás buscaremos enfrentar a quien se oponga a nuestro gobierno con la violencia, con la grosería. Será siempre el argumento, el eje central del debate político. Es sobre el argumento, no sobre las personas, en donde debe centrarse el debate de la política. Necesitamos que no recorramos la violencia infinita, la guerra permanente que hemos tenido en estos 2 siglos de vida republicana. La palabra del presidente no será instrumento de la violencia. La palabra del presidente será construcción de la paz. Y de ahí el cambio. Hay candidaturas que quieren mantener las cosas como están. Hay una candidatura que quiere el cambio en Colombia. Si las cosas siguen como están, vamos para atrás.
Si las cosas siguen como están hoy, caemos en un abismo. Han salido las estadísticas del DANE y mantienen el hecho de que en Colombia está creciendo la pobreza. Hace un año crecía más en la ciudad, se estancaba en el campo porque se pudo producir algo de alimento en tiempos de confinamiento, y ahora crece más en el campo porque se abrieron las importaciones de tal manera que crecieron los precios y arruinaron aún más la producción de alimentos en Colombia. Igual la pobreza se mantiene, según esas frías estadísticas, en un 40% del total de la población, alta, mucho más alta que esa cifra en el Pacífico colombiano y en nuestro Caribe, en nuestras ciudades. Las ciudades del Caribe se han convertido en ciudades del hambre. Esa es la realidad de cómo estamos. Un Caribe abandonado por el gobierno. Un Caribe en donde no se mira a sus gentes por la indolencia. Un Caribe que es usado como este territorio simplemente por intereses de la codicia y no por las necesidades de la población. A pocos kilómetros de aquí está la mina de carbón más grande de América, sacando trenes interminables para exportar un material negro que está a punto de acabar la humanidad a través de la crisis climática. A pocos kilómetros de aquí se usa el agua poca de ese territorio al norte de la Sierra Nevada para sacar carbón. El agua que no hay en Santa Marta, el agua que no hay en La Guajira, el agua que se necesita para no desertizar el territorio, para que no crezca el desierto, en cambio sí crezca la producción de alimentos, sí crezca la vida. Una paradoja, porque a pocos kilómetros de aquí se exporta la muerte, y aquí se necesita la vida. Usan el agua para exportar muerte y no usan el agua para procrear la vida. Una decisión que hay que tomar, por tanto. Es política la discusión. ¿Qué preferimos? Una economía en donde se use el líquido vital, la fuerza vital de la naturaleza, la fuerza vital de la humanidad, para exportar lo que significa la extinción de la humanidad. ¿O preferimos que esta región utilice su agua para calmar la sed, para que no mueran miles de niños de desnutrición por falta de agua potable, para sembrar los campos reverdecidos a través del agua de alimentos para el pueblo colombiano y quizás alimentos para la humanidad? ¿Qué escogemos? ¿La política de la muerte o la política de la vida? De eso se tratan las próximas elecciones este 29 de mayo. Nosotros hacemos una propuesta: no mantener el estado de las cosas de hoy para retroceder en esa política de la muerte, sino avanzar. Avanzar hacia una economía de la vida, avanzar hacia una sociedad de derechos garantizados, avanzar hacia una era de paz, avanzar hacia una sociedad del conocimiento que permita entender que el progreso humano al final es un progreso cultural, un progreso de los saberes, tanto del cerebro como del corazón. Nosotros proponemos otro estado de cosas, de la economía, de la sociedad,
de la política proponemos un cambio. El cambio consiste, en primer lugar, en que esta ciudad tenga agua. No me interesa sostener una economía carbonera. No me interesa sostener una economía petrolera que está acabando con las ramas de la producción nacional a través de la libre importación de mercancías que deberíamos producir en Colombia. Me interesa una economía para la vida, una economía que gire alrededor en el mundo rural, de los campos, del agua, que gire en el mundo urbano a través del saber, igual que en el mundo rural, conocimiento, producción de alimentos, quizás exportación del paisaje que no se va a partir del turismo, crecimiento de la industria. La riqueza se basa en el trabajo, no en lo que Dios puso debajo del subsuelo y que puede significar la extinción de la humanidad. En el año 2003 exportamos 8.000 millones de dólares de carbón, 32.000 millones de dólares de petróleo y 15.000 millones de dólares de cocaína. 65.000 millones de dólares de productos que representan esa perspectiva de la muerte. ¿Qué hicimos con ese dinero que llegó al Banco de la República de alguna manera? Importamos, compramos camisas, importamos pantalones, importamos zapatos, importamos motos y carros, importamos alimentos, entre ellos 6 millones de toneladas de maíz. A pocos kilómetros de aquí también, los científicos descubrieron dónde apareció la primera mata del maíz en la historia de América, en Momil, Córdoba. ¿Y cómo puede ser que surgiendo el maíz en la región Caribe estemos importando 6 millones de toneladas de maíz? ¿Qué ha pasado para que una región en donde apareció por primera vez el uso humano de uno de los cereales más importantes, quizás más que el trigo, las ciudades del Caribe hoy padezcan de hambre? ¿Cuánto trabajo habría en los campos del Caribe colombiano? ¿Cuántos puestos de trabajo si simplemente sembráramos ese maíz y no lo importáramos? ¿Cuántos puestos de trabajo habría en toda Colombia si en lugar de importar las confecciones y los zapatos los produjéramos nosotros mismos? ¿Cuántos puestos de trabajo habría en toda Colombia si decidiéramos que el plato de comida que consumimos, ojalá 3 veces al día, tuviera en su composición productos cultivados en Colombia? Esa es la perspectiva de una nueva economía. Si Colombia dejara de girar alrededor de hidrocarburos y cocaína, es el resultado de estos últimos 40 años de gobiernos oligárquicos que se centraron en la codicia, pensando que era en el dinero, en el dólar donde se construía la riqueza. Y en vez de eso giráramos alrededor de la agricultura, de la industria y del turismo, sabiendo que la riqueza no está en el dinero dólar, sino en la cantidad de trabajo que se produce. ¿Sería mejor Colombia o no sería mejor? ¿Tendríamos más paz o tendríamos más violencia? ¿Serían necesarios más conocimientos o sería necesario más ignorancia? He aquí la diferencia de la política
las diferencias de los candidatos, la diferencia de lo que se propone. Yo les propongo agricultura, industria, turismo, saber y paz. Por eso hemos hablado entonces de extender el sistema de la educación pública de carácter superior a la totalidad de la juventud. Que para poderlo hacer, usando las universidades actuales, como la Universidad del Magdalena y otras, tendríamos que extender en todos los municipios del departamento sedes universitarias de la Universidad del Magdalena, ofreciendo la diversidad de los saberes, de tal manera que un joven o una joven pueda estudiar en cualquier parte del territorio nacional o del departamento del Magdalena lo que se le dé la gana. Populismo, como afirman por ahí, si toda nuestra juventud pudiera acceder a la educación superior, lo que iríamos construyendo sería el primer pilar, es la sociedad del conocimiento. Y la sociedad del conocimiento es fundamental si queremos gestionar el agua racionalmente. Si queremos que el agua potable exista en la ciudad capital y si queremos que el agua del río Magdalena detenga la desertización de las tierras del Magdalena y pueda transformarla en cada vez más tierras fértiles a través de distritos de riego. El distrito de riego es fundamental. El distrito de riego en los campos es el instrumento que nos permite hacer una reforma agraria en el departamento del Magdalena. En un gana-gana no necesitamos expropiar tierras como se proponía en el pasado. Solamente necesitamos extender los distritos de riego en donde hoy está el latifundio improductivo, para a cambio de la inversión pública, como ordena la ley, recibir el pago de valorización, pero en tierras que se le entregarán a la familia campesina. Le propongo a los latifundistas del Magdalena este negocio: hacer productiva la tierra para poder sembrar en ella alimentos. Productividad que solo depende si el latifundio es surcado por las aguas a través del distrito de riego. Indudablemente se incrementará el valor. Todo agricultor sabe que una tierra con agua vale más que una tierra sin agua. Como la obra es pública, es hecha con recursos de la nación colombiana, el distrito de riego debe cobrar esa valorización al latifundista, pero se la cobraremos en tierra. Él sabrá que es mucho mejor tener 2.000 hectáreas de tierra con agua que 4.000 hectáreas de tierra sin agua. Las otras 2.000 hectáreas pasarán en propiedad a la mujer rural, a la familia campesina, para que también, como el actual latifundista, pueda cultivar alimentos. Lo que estoy proponiendo es una democratización de la tierra a partir de la inversión pública. Lo que estoy proponiendo es el incremento de la productividad de la tierra del Magdalena para que se convierta en una gran despensa de producción alimentaria, no solo en el departamento del Magdalena, sino en la totalidad de la región Caribe. Lo que estoy proponiendo es que las tierras fértiles de Colombia nos conviertan en una gran potencia agraria mundial.
Lo que estoy proponiendo es que la familia campesina, el campesino y la campesina puedan ser sujetos de derechos. Una agricultura que se pueda transformar. Ustedes saben que el maíz vale más en la arepa que en la mazorca. Ustedes saben que el arroz vale más después del molino que cuando está en el campo. Ustedes saben que la leche vale más después de la pasteurizadora que cuando se vende a la entrada de la finca en cantinas. Transformar el producto agrario le agrega valor, le agrega riqueza. Si nuestra producción agraria se puede industrializar, Colombia se vuelve más rica por eso. Lo que queremos y proponemos es que el productor del maíz, el productor o la productora del arroz o de la leche o de la papa en las regiones andinas, etcétera, sea copropietaria del proceso de industrialización de sus productos agrarios para que la familia campesina se transforme en una familia más rica, en una familia con mejores condiciones económicas. Si la agricultura sigue a la industrialización, estaríamos construyendo entonces las bases reales de la riqueza nacional, que no se encuentran en el dinero simple, que no es más sino un símbolo, sino que se encuentran en la cantidad de trabajo que puede generarse en una sociedad. Agricultura y industria, hacer ropa, hacer zapatos, producir alimentos, ir hacia más adelante agroindustrializando el alimento, pasando a las fronteras del saber a través de la metalmecánica o de la economía digital, como son ahora las economías modernas, contemporáneas. Necesita de saber y de muchos saberes, necesita de ingenierías, necesita del saber del agua y del saber del sol, necesita de la física, de la química, también necesita del arte y de la poesía y del teatro, de la música, necesita del saber abstracto de las matemáticas y también de saber bailar cumbias y sentirlas. Necesita del hombre y de la mujer, necesita del negro y del blanco y de todas las etnias, necesita del cerebro humano. La madre de la riqueza es la naturaleza, indudablemente, y de ahí el respeto que tenemos que tenerla, el equilibrio que tenemos que plantear con la madre tierra, el respeto al surco y el respeto al agua, el respeto al animal, el doméstico y el salvaje, el respeto al árbol y a las hojas, el respeto al sol y a los vientos, el respeto al mar y al océano. La madre es la naturaleza, indudablemente, pero el padre de la riqueza es el trabajo. Padre y madre, trabajo y naturaleza. El trabajo cada vez es más el cerebro humano, cada vez es menos el músculo. La economía se ha transformado en todo el planeta Tierra de una economía de cosas pesadas, del asadón que había que alzar para descargar contra la superficie de la tierra, de la gran máquina con la gran palanca de los grandes pesos que había que cargar sobre el hombro. Ahora pasamos a una economía en donde es el conocimiento lo central. Miren cualquier celular de los que tengan en sus manos y pésenlo a ver cuánto pesa. No necesitan mucho del músculo para hacer el celular. Necesitan desde el cerebro, de la matemática, de la ingeniería, de los algoritmos, de la lógica. Si cada vez
vez se usa más el cerebro humano como el factor fundamental de la economía y por tanto del trabajo ligado a la naturaleza. Entonces estamos ante un reto. Lo que hemos hecho, lo que ha hecho la oligarquía colombiana es quitarle las posibilidades del alimento al cerebro humano en Colombia, al principal medio de producción de la riqueza. Le han quitado no solo el alimento del estómago, le han quitado el alimento del cerebro y le han quitado el alimento del espíritu. El alimento del cerebro es la educación. Colombia lleva décadas destruyendo su sistema educativo. Es como si al haber escogido las élites y la clase política que domina el departamento o la nación, se hubiera escogido el camino de la ignorancia, porque es más cómoda la ignorancia para extraer simplemente y depredar y robarse los frutos de una geología que dejó carbón y petróleo debajo de estas tierras. No necesitan mucho del cerebro para sacar el carbón a través de un tren automático hasta el mar, ensuciando playas, ensuciando el agua. Pero si nosotros queremos la agricultura, la industria y el trabajo, entonces tenemos que educar el cerebro. La educación de un cerebro que es igual si es de una mujer o si es de un hombre. No hay ninguna diferencia. Si se excluye a la mujer de la economía y de la sociedad y del poder, estamos excluyendo más de la mitad de los cerebros de la sociedad. Estamos excluyendo la producción de la riqueza social. Si se excluye a la población negra, siendo sus cerebros iguales a la población que no es negra, estamos excluyendo una parte de la riqueza nacional, del medio de producir fundamental de la riqueza de un país. Si excluimos los cerebros de la población indígena, lo mismo, porque el cerebro de un indígena es igual al cerebro de un blanco. Si excluimos a la población pobre, más de la mitad de la población colombiana, estamos excluyendo unos cerebros que son factor de riqueza, ni más ni menos las de las mayorías nacionales. Si más de la mitad de los jóvenes no pueden ingresar a una universidad pública, si la mayoría se sale del colegio y no puede ingresar a la universidad, o al ingresar sale y no termina su carrera, estamos excluyendo cerebros que serían el gran potencial de la riqueza. La exclusión, la desigualdad social, en la sociedad de castas, la sociedad patriarcal que excluye a la mujer, son factores absolutamente irracionales si queremos construir un país rico. La inclusión, la igualdad social es básica para ser un país de la riqueza. Y esa igualdad parte del cerebro humano. La biología ha hecho que los cerebros de toda la humanidad sean iguales. Que sea igual el cerebro de un gringo en Nueva York que el cerebro de un samario en Colombia. Que sea igual el cerebro de un chino que el cerebro de un descendiente de afros esclavizados en el Pacífico, en el Caribe colombiano. Que sea exactamente igual el cerebro de una mujer samaria que el cerebro de un hombre alemán. El cerebro es democrático y es una sociedad democrática la que puede permitir el cultivo generalizado del cerebro. Como se cultiva la tierra, se cultiva el cerebro. La primera necesita de máquinas y semillas, el segundo necesita de educación. Por tanto, el cambio comienza expandiendo la educación
en todo el territorio nacional, haciendo lo contrario que ha hecho la oligarquía con nuestra juventud y con nuestra sociedad. El cambio implica no simplemente democratizar la tierra, no simplemente gestionar el agua, implica gestionar el cerebro humano colombiano. Y eso se hace a partir de que ningún niño sea excluido del sistema educativo. 3 años de preescolar nos hemos propuesto como un objetivo que nos permita que el niño y la niña en la primera infancia pueda alimentar su estómago y pueda construir el amor al saber. Necesitamos recuperar el colegio público en todo el Caribe colombiano. ¿Cómo es posible, me pregunto yo, cuál ha sido el retroceso que cuando llegaron los españoles, aquí tuvimos uno de los colegios vanguardia del mundo y otro en Bogotá, el Colegio Pinillos en Monpós y el Colegio del Rosario en Bogotá, que le decían Santa Fe? Allí se generó, se educó la élite revolucionaria que construyó la independencia de Colombia. Colegios, universidades. El que salía allí no era simplemente un bachiller, como dice el vallenato, era un bachiller y un doctor. Así se educó Santander, así se educó Nariño, así se educó Bolívar. Excluían, indudablemente eran una élite, pero puso la semilla de la gran independencia republicana. ¿Cómo es posible que hoy no tengamos un solo colegio en el Caribe público a la altura de lo que era el Colegio de Pinillos antes? Solo hay que visitar el Colegio de Pinillos y ver como una radiografía, como quien corta un gran árbol y mira sus anillos, la decadencia del sistema educativo colombiano. Le han quitado la alimentación al pueblo, no solo la del estómago, sino la del cerebro y la del alma. Ese cambio, entonces, impedir ese deterioro de la sociedad, construir los cimientos de una sociedad del conocimiento, es nuestro compromiso con la sociedad, con la juventud y con la niñez colombiana. Alimento para el cerebro, alimento para el agua, en una economía de la vida, en una economía del trabajo productivo. El conocimiento es esencial. ¿Cómo vincular en la ciudad de Santa Marta, en el departamento del Magdalena, el conocimiento al viento, al sol, al mar, al agua, a la tierra? Es ahí el reto que tenemos. Simplemente vincular el conocimiento al sol, por ejemplo, nos cambiaría completamente el sistema de generación de energía eléctrica de todo el Caribe colombiano. ¿Cuánto se paga de factura por la energía en cada hogar? Ustedes hacen las cuentas cada mes. Una parte sustancial del ingreso caribeño de una familia se va en pagar la energía que se utiliza en el hogar mismo. ¿Quiénes son los dueños de esa energía? Antes eran los españoles, ahora son los financiadores del Chavo. ¿Quién quiere comprar votos en Santa Marta? Chavo. ¿Y para qué? Para mantenerse en el poder y seguir con los negocios que destruyen a la sociedad samaria. Mire ese inmenso negocio irracional que se hace a través de la política. Lo que él paga a través
de sus capos que recorren los barrios ofreciéndole plata a los más pobres. Lo que él paga no es nada comparado con lo que sus socios comerciales sacan todos los meses a partir de la factura que pagan todas las familias de la parte norte del Caribe. Pierde dinero, no compra por un día el voto y el elector le vende el voto haciendo el peor negocio de su vida, porque le van a sacar esa plata multiplicada por 100 a través de las tarifas que pagan en la luz, en el agua, a través de la falta de alimentación para sus hijos, en la escuela, en el colegio, a través de la ausencia de universidad para sus hijos jóvenes, a través del deterioro permanente de sus condiciones de vida. Qué mal negocio vender un voto, como en la Biblia, en la parábola de Saúl y el plato de lentejas. El que vende un voto está teniendo un plato de lentejas un día y nunca más, y a cambio vende el derecho al poder, el derecho a la decisión, el derecho a cambiar sus condiciones permanentes de vida. Peor aún, el que vende un voto está vendiendo a su hija, a su hijo, a sus nietos, porque le está quitando los derechos al poder, no solamente para él mismo, sino para su propia descendencia. Es como si estuviéramos en los tiempos de la vieja esclavitud, solo que con cadenas invisibles. De nuevo, trayendo esos pueblos de África a la fuerza, atravesando el mar a una tierra desconocida para ellos, para que trabajen toda su vida para otros. Y no solamente toda su vida para otros, sino su descendencia, su procreación. El que vende el voto está firmando con cadenas invisibles su nueva esclavitud. No somos esclavos, no somos siervos. Las palabras de Gaitán aún retumban. No es un pueblo de siervos lo que se necesita en la historia de Colombia. Hay que recorrer los pueblos del Magdalena y decirle a la gente pobre del Magdalena: llegó el tiempo de una emancipación, llegó el tiempo de romper las cadenas invisibles. No es el patrón, no es el dueño del latifundio, no es la figura oscura que entrega el billete, el dueño del poder. Ahora el poder no es de los herederos, es de la esclavitud esclavistas. Los dueños del poder serán los herederos de los esclavos que han decidido, como lo dijera alguna vez Joe Arroyo en su mejor canción, la emancipación, la rebeldía, el cambio del poder. Como joven congresista, mirando esas estadísticas de voto en donde la población samaria decidió mayoritariamente con un voto en blanco oponerse a la tiranía paramilitar, me enseñaron que era posible detener esa secuela de la muerte, de la construcción de fosas comunes, del terror desatado como poder sobre los campos y las ciudades de Colombia. Me enseñó la dignidad que ustedes tienen en su corazón y en su alma. Fue a partir de ahí que me pareció que era posible usar la labor parlamentaria para la denuncia, para exponer los vampiros de la noche, los que viven matando, los que viven de la sangre. Y lo hicimos. Y resultó que toda la clase política del departamento del Magdalena, con algunas muy pocas excepciones,
eran los dueños de esa maquinaria de la muerte, que desataban la masacre para que un pueblo se aterrorizara y silencioso como los rebaños permitiesen el robo del erario público. Habían pensado que el departamento del Magdalena y la ciudad de Santa Marta eran su propiedad privada, como si se tratara de una hacienda. Habían determinado que el hospital y el colegio, que el dinero público, el erario, eran de sus bolsillos, eran para abudineárselos. Que podían, a partir de esa maquinaria desatada de control territorial, a partir del fusil y la pistola, podían dominar la población, arrodillarla, convertirla en esclava, en sierva. Ustedes dieron el primer paso, no fui yo. Decidieron con su voto hace muchos años decir que no eran los trinos, que no eran los candidatos únicos, que no eran los Jorges 40, que no eran las FARC, si queremos también extender allá, que era el pueblo el dueño de su destino, no los dueños de los fusiles y de la muerte, sino los dueños de la vida, que es la población misma. Ustedes me enseñaron y me enviaron a este camino que recorrí durante años descubriendo a los vampiros. Fueron a parar a la cárcel. Era parte de un sistema, de un régimen de corrupción que estaba ahogando al pueblo y estaba matando a Colombia. Fueron a parar a la cárcel la mayoría de ellos, pero aún quieren subsistir. Aún el proyecto político que crearon, que no quiere la Constitución del 91 porque está llena de derechos sociales e individuales. Lo que quieren es un pueblo arrodillado, aún quieren mantenerse en el poder y perpetuarse. Siguen usando el miedo y la mentira para producir el miedo. Siguen diciendo por ahí, es que Petro quiere acabar familias en acción, que le entrega 160.000 pesos mensuales a una mujer pobre con hijos. Yo lo que he propuesto es que sean 500.000 pesos. Y no porque haya caído en el populismo, construyen otras críticas para la clase media. Es que Petro y los de Petro quieren todo regalado, dicen. No, es que esos 500.000 pesos que una mujer, madre, cabeza de familia, con hijos en la primera infancia recibiría del Estado, nos ayudarían a que sus niños pudieran alimentar su estómago y sus almas. Eso no es un regalo, es la mejor inversión que un país puede hacer. Es que no solo con esa ayuda una madre podría dejar de ser pobre y tener la posibilidad de estudiar siendo joven, sino que esos niños que hoy están desnutridos y se comen parte de su cerebro para poder sobrevivir y que de manera irreversible entonces se termina su capacidad mental normal. Esos niños son la nación colombiana dentro de 30 años, dentro de 40 cuando no estemos nosotros. ¿Y cómo los criamos? La generación que era responsable de esos niños y por tanto de la nación colombiana de 30 años en adelante. Si los dejamos en la desnutrición, nosotros seremos responsables de haber destruido la nación colombiana que esos niños y niñas hubieran podido construir, solo por no alimentarlos, solo por no rodearlos de amor. Eso no se llama populismo, eso se llama humanidad. Andan diciendo por ahí que le voy a quitar las pensiones
pensiones a la policía y al ejército. Carreta, mentirosos. Lo que vamos a lograr es que todo miembro de la policía y del ejército, por su labor de arriesgar su vida en la juventud misma, en la flor de la vida con un uniforme, pase por compensación, pago por el Estado por una carrera universitaria. Pueda ascender a general por mérito propio y no por la ayuda de un político siempre untado de narcotráfico, siempre untado de sangre. Andan diciendo por ahí que le voy a quitar la pensión al pensionado. Si lo que estamos proponiendo es que todo el dinero que la gente trabajadora y el empresario entrega al sistema de pensiones se utilice para pagar pensiones y no se utilice para la corrupción de Odebrecht, de Chiragada o de la Ruta del Sol. ¿Cómo así que el dinero de las pensiones es para hacer utilidades de los banqueros y no para pagarle a la gente pensionada, haciendo crecer su pensión como crece el salario mínimo y no como crece el ritmo de la inflación, lo cual no le permite progresar siendo viejo? O para pagarle a 3 millones de viejos y de viejas que solitarios a veces deambulan en las calles y en los parques sin nada que comer, a veces abandonados por su familia, a veces sentados en esos pueblos tristes del Caribe colombiano, abandonados por la juventud, porque no hay nada que hacer ya en esos pueblos, sentados en una silla del parque tomando quizás el ron, quizás el aguardiente, alcoholizados por la tristeza y la nostalgia. 3 millones de viejos y de viejas sabios que le dieron vida a esta nación y que perfectamente esta nación puede compensar a través de media pensión que podría entregársele a la totalidad, simplemente si dedicamos el dinero de las pensiones a las pensiones y no a las utilidades del banquero. Derechos que la gente debe tener garantizados. Derecho a vivir finalmente con dignidad. Derechos que se pueden financiar si tenemos una economía productiva. Una sociedad de derechos garantizados, como ordena la Constitución de Colombia, puede ser una sociedad en paz. El verdadero contrato de la paz, de la convivencia, es garantizarle los derechos fundamentales a la gente. No es un trato entre armados, es un gran trato entre desarmados. Es un contrato social nuevo entre toda la sociedad colombiana. He invitado a liberales, he invitado a conservadores, he invitado a los verdes, he invitado a los antiguos victimarios, he invitado a las fuerzas juveniles nuevas, he invitado a todo el espectro político y social de Colombia en toda su diversidad a hacer un nuevo trato social, un trato social que gire alrededor de garantizarle los derechos que toda persona, por ser persona, debe tener en todo el territorio nacional. Les he invitado porque estoy convencido que si una sociedad le permite la pensión al viejo, que si una sociedad le permite el alimento al niño y a la niña, que si una sociedad le permite la educación a la juventud, que si una sociedad le permite la autonomía sobre el territorio a las gentes, que si una sociedad le permite la igualdad y la libertad a la mujer, nosotros seremos entonces
como la mayoría de las sociedades del mundo, una sociedad en paz. He pasado aquí por 3 temas que quiero que se me comprendan muy bien: la economía productiva para la vida, la sociedad del conocimiento, la era de paz que debe comenzar en Colombia. Es el camino, los objetivos, las banderas en el horizonte. Algunos me dicen, eso no puede hacerse solo en 4 años. ¿Quiere usted reelegirse? Les acepto que no se puede hacer mucho de estos objetivos solo en 4 años, pero comenzamos poniendo los pilares fundamentales de la transición económica, de la transición social, de la transición energética, de la construcción de una democracia multicolor, una verdadera democracia que no hemos tenido hasta ahora, porque nos han asesinado, nos han desaparecido, nos han querido construir un régimen de terror sobre nuestras vidas. Libertad e igualdad. No decían eso los franceses hace más de 2 siglos. Solidaridad, igualdad y fraternidad. Pensaron los que iniciaron la tesis de la construcción de una sociedad democrática y republicana. Las frases con las que se cultivaron las élites que construyeron por primera vez la República de Colombia. Uno de ellos por aquí murió de tristeza. Una democracia republicana pareciera un sueño que no se pudiera construir en las tierras de Colombia. Pareciera que la realidad de Colombia fuese aquella descrita por el gran García Márquez, la del no los 100, sino los 200 años de soledad para generaciones que ya no pueden, por haber vivido 200 años de soledad, tener una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra. Pero yo creo que terminaron los 200 años de soledad. Yo creo que sí existe para las generaciones que hemos vivido los 200 años de soledad una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra, que siendo hijos e hijas de la guerra, de padres y madres que vivieron en la guerra, ahora podemos ser la generación que puede volverse padre y madre de los hijos que van a vivir en la paz colombiana. Nos tocó el tiempo del cambio, nos tocó ser la generación. Qué bonito papel para la juventud de hoy. No pudimos las generaciones jóvenes en el pasado lograr lo que esta generación juvenil puede lograr: seducir al padre y a la madre, ir en familia juntos, no usar fusiles, no usar las armas, no andar por los páramos silenciosos, en las noches dormir junto a la quebrada esperando el momento del peligro. Le tocó a esta juventud simplemente acompañarse de la familia e ir tranquilamente hasta donde está la urna electoral, y en vez de coger un arma, coger un esfero y marcar una X ahí donde dice Francia y Petro. Un gesto tranquilo, alegre y en familia. Un gesto multitudinario, millones de familias marcando una X para garantizar el cambio, para construir de Colombia el sendero para convertirla en una potencia mundial de la vida. Un momento de cambio en la historia después de 2 siglos de oligarquía sanguinaria. Un momento de cambio en la historia que tenemos que aprovechar. Estamos a media uña de ganar en la primera vuelta presidencial. Todas las encuestas
parece equivocarse. Solo la venta del voto puede detener el que ganemos en la primera vuelta presidencial. Nuestro enemigo ya no es el que pone Uribe, nuestro enemigo es el ciudadano y la ciudadana que vende el voto. Por la vida, por los hijos. Vamos a cambiar a Colombia. Los invito a votar este 29 de mayo en Francia para vivir sabroso, como dice Francia, para hacer dignidad, construir dignidad por la senda de la patria colombiana, por los caminos del Magdalena, atravesando las aguas del Río Grande, llegando a las ciénagas, poniendo la bandera de la vida allí en la ciudad donde murió Bolívar, para revivirlo, para que otra vez, danzarín del nuevo día, bailarín del nuevo día, alegre como todo caribeño, pueda bailar la cumbia en Santa Marta, porque el pueblo colombiano, el pueblo samario decidieron recoger su bandera, recoger sus palabras y construir una república democrática y multicolor, una república en donde valga la pena vivir con intensidad, vivir con alegría, vivir a profundidad, vivir sin el temor a que alguien nos quite la existencia en primavera, como decía el cartagenero Carlos Pizarro. El momento del cambio, señoras y señores, jóvenes y niños, el momento del cambio tiene una capital, Santa Marta, ciudad bolivariana. El Caribe colombiano tiene un presidente cuyo abuelo, sus padres y él mismo hunden sus raíces como el árbol más grande en las tierras caribeñas. El presidente del Caribe colombiano producirá el cambio de la historia de Colombia si su pueblo quiere, si ustedes lo desean, si volvemos voluntad multitudinaria, la posibilidad de hacer de Colombia una potencia mundial de la vida próspera. Si queremos que este rincón de la tierra tan hermoso, si esta explosión de la vida en la naturaleza, que poco se consigue alrededor del planeta, sea también una explosión de la cultura, sea también una explosión humana que haga vivible nuestro territorio, que genere dignidad en todos los rincones de Colombia. Llegó la época y el momento del cambio. El 29 de mayo vamos a derrotar la muerte, vamos a derrotar a los que producen el terror en Colombia, vamos a construir los senderos de una democracia multicolor. Te quiero mucho, Santa Marta. ¡Que viva el Magdalena humano! ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! Me llamo Gustavo Petro y voy a ser su presidente. Gracias, Santa Marta. Conseguir.
Gracias.